1987, Copa América, Chile alcanza la final, perdemos con Uruguay 1-0. Y hay un momento en que Televisión Nacional está transmitiendo, 1987, el año previo al plebiscito, y en algún momento un gol de Chile muestran la tribuna, y hay un lienzo que dice fuera Pinochet. Los partidos entiendo que se juegan en Mendoza, territorio, fue Copa América Argentina. Y Televisión Nacional, entiendo que desde el switch se complican harto, congelan la imagen mientras está mostrando porque tomaban la imagen del satélite. Y finalmente eso queda para la historia como un momento en que Televisión Nacional censura una imagen, que era un lienzo en la tribuna, que era fuera Pinochet. Usted que le tocó estar en esos años en TVN, que hay claramente una muestra de censura y quería ver si recuerda ese momento. ¿Cree que esos momentos de donde la televisión censura, claramente estábamos en un régimen dictatorial? Me imagino que hoy debería no ser igual. ¿Quedó atrás? Y cuéntame si recuerda ese momento también para compararlo con el momento de hoy, del país y de la televisión. No creo que sea muy difícil comparar un Chile que vivió una dictadura militar y que ahora vive en democracia. Creo que no hay mucho que contar y mucho que hablar al respecto. Los hechos, la historia es la evidencia más clara. Yo no recuerdo particularmente este hecho que tú nos estás, este lienzo en el partido de Chile con Uruguay. El Chile con Uruguay fue el partido final de la Copa América. No fue en el Chile-Uruguay, fue en la goleada 4-0 a Brasil. O sea, yo no estaba en el estadio en ese partido, relaté desde el estudio y te juro que no me acuerdo del incidente. Qué partidazo sí ese, ¿eh? 4-0 ganando la Brasil. Sí. Debut de Zamorano, de hecho, entrada de... Claro, perdimos la final 1-0 con Uruguay. Pero claro, ese momento marca una editorial que tenía en ese tiempo la televisión pública chilena y que también quiero preguntar si usted en ese tiempo y después en los 90, que vivió todo, vivió mucha edad importante en la televisión chilena, vivió el cambio en cómo fue la televisión pública en los 70, en los 80, 90 y cuál sería ese cambio que usted vivió. Claro, prefiero ser sincero. Creo que en general en el deporte, en las transmisiones deportivas hubo muy poca censura. En general. Te lo digo sinceramente, es la impresión que tengo yo y prefiero decir la verdad, lo que yo vi. Tú cuentas esta historia. En una oportunidad yo tenía que ir a cubrir los Juegos Panamericanos de atletismo y me pidió un ejecutivo que no dijera atletas cubanos, sino que dijera atletas caribeños. Yo le dije, no voy, en este caso no voy. Y se rectificó de inmediato. Uh-huh. Esas son las cosas que uno puede recordar. En épocas después del retorno a la democracia, en general, nosotros cuando construíamos el DPAPA teníamos muchos espacios de libertad y no tuvimos grandes cuestionamientos. Y Guillermo lo puede saber más que yo. O sea, pero también hubo la historia de O.J. Simpson. De O.J. Simpson. Sí, ahí sería la historia de O.J. Simpson, protagonista de un suceso policial, el más visto en la historia de la televisión norteamericana, que nosotros teníamos una exclusiva mundial y que la perdimos. Fuimos comentario en una página de Newsweek que decía el programa chileno From Here to There. Buena la traducción, ¿eh? que traía a O.J. Simpson. Bueno, tú sabes la historia cuando estaba casi con la maleta hecha, mira, ¿no? Esta historia es impresionante porque la entrevista con O.J. Simpson la consigue Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez es un periodista chileno que fue el que escribió el libro sobre Michael Jackson. Es un tipo de mucha trayectoria. Y él trabajaba con nosotros generando invitados, produciendo invitados desde Estados Unidos. De hecho, él nos trajo a Magic Johnson un poco después de que se le detectó el virus, el VIH. Entonces, estaba todo listo. A nosotros nos parecía increíble que él viniera a Chile a dar una entrevista considerando que era el personaje... La primera. Sí, pero probablemente yo no me acuerdo bien si era la primera o una de las pocas, pero él iba a venir a Chile a dar una entrevista con nosotros. Entonces, Víctor, ¿cómo se generó esto? Yo, por supuesto, todos estos temas los hablaba con el director de programación, Jaime de Aguirre. Entonces, había todo un tratamiento previo porque
igual había que pagarle a O.J. Simpson, entonces había todo un tema, si tú le podías pagar a alguien delincuente o no delincuente. Entonces nosotros tomamos, la información es que él sale en Estados Unidos, en el juicio penal, sale non guilty, no culpable. Entonces, de acuerdo a lo que yo averigüé con estudios jurídicos, entonces decía, mira, él puede ser presidente de Estados Unidos. Él se puede postular a presidente de Estados Unidos y nadie le puede negar que se postule, y si gana, gana. De tal manera que me pareció que nosotros no podíamos poner una barrera que fuera más allá de la propia legislación norteamericana, porque había un fallo de justicia que lo declaraba no culpable. Hablé esto con Jaime Aguirre, lo aprobó, se echó a andar todo el operativo, llegó el día que él iba a viajar, ya después esto teníamos hasta promoción en el aire, llega Víctor Gutiérrez a la casa de O.J. Simpson y nosotros mandamos un productor para allá, para gestionar todo el tema del viaje. Y estaban ahí esperando, estaban las maletas afuera, listas, estaban los hijos de él, estaba la persona que se iba a quedar a cargo de los hijos, y de repente un ejecutivo de TVN recibe la instrucción del director ejecutivo de la época, que era René Cortázar, que había que bajar la entrevista. ¿Qué hace este ejecutivo? Llama directamente al productor, no me quiso llamar a mí porque él temió que yo dilatara la cosa hasta que el tipo tomara el avión. Y bueno, lo llama y yo me entero después que habían tenido que comunicar a O.J. Simpson que la entrevista no iba. Víctor Gutiérrez estaba con él y me dijo, a mí se me soltó el estómago, tuve que ir al baño, no podía salir del baño del shock que tenía. ¿Cómo contarle a él que la entrevista se había suspendido porque el director del canal la había echado para atrás? Entonces, claro, porque O.J. Simpson había perdido el juicio civil. Claro. El juicio civil por indemnización a las eventuales víctimas, él lo había perdido. Entonces, en esto se afirmó el director del canal para decir que nosotros editorialmente no podíamos entrevistar a un condenado por la justicia. Bueno, pero el juicio de si la había matado o no, el juicio penal él no culpable. Claro, el juicio penal él lo había ganado. Claro, entonces, bueno, el tema es que Víctor, en su desesperación, le dijo, ¿sabes qué? Tenemos información de que va a haber un atentado contra ti en Chile. ¿Quién es? Muy Víctor. Claro, porque no hallaba qué decirle. No hallaba qué decirle. Entonces le dijo, oye, hay rumores de que va a haber un atentado en Chile, así que mejor cancelar esta cuestión. La chispeza chilena. Yo no sabía esta última parte de la historia. Muy bueno. Ahora se está enterando. Sí. Imagínense. Bueno, Guillermo, como decíamos, fue parte también del equipo de Informe Especial. Que lo que preguntaba Seba fue parte del Informe Especial, si no me equivoco, en la época de la dictadura también. Claro. Cuéntanos un poco cómo fue hacer periodismo en ese contexto. Bueno, era difícil, la verdad, porque los temas político-partidistas estaban definitivamente afuera. Pero nosotros encontramos una beta a través de los temas sociales. Por ejemplo, un niño golpeado, la prostitución, temas que revelaban todo este tejido social fracturado a raíz de un gobierno que no respetaba los derechos humanos, que vulneraba a los más necesitados. Entonces, encontramos esa beta. Y me voy a tomar un segundo en contar una anécdota que es muy reveladora, que el director era Carlos Krum, un militar. Entonces yo hice un reportaje de prostitución y la verdad que estaba re bueno el reportaje. Entonces teníamos muchos testimonios de mujeres que nos contaban por qué ellas habían llegado a la prostitución, y la mayor parte era porque además venían de familias mal constituidas, con la madre que también había sido prostituta, etcétera, o que a ellas las habían abusado sexualmente cuando eran niñas. Bueno, este reportaje tenía todos esos condimentos, y Patricio Caldichuri, que era el editor del informe, lo va a mostrar a Krum, y Krum dice, no va al reportaje. No va al reportaje. Caldichuri vuelve destrozado de la reunión, nos cuenta a mí, al equipo, y alcanzó a salir hasta la promoción. Y después ocurre que a Caldichuri el día siguiente, su siguiente, lo llaman para decir que va al reportaje.
y cuando me cuenta por qué va al reportaje, era porque la mujer de este militar había conversado con su amiga y estaban todas esperando el reportaje. Entonces le dice, pero ¿cómo lo vas a sacar el reportaje? Pues, si ya hablé con mi amiga. Así que el milico duro... Y donde manda calzón. Claro. Claro, ¿Ah? fíjate la variante, el factor que impidió una censura. Guillermo, y en esa época, cuando fue el tema de Michael Townley en Informe Especial, ¿tú eras parte del equipo? Sí. También. Confesiones de un asesino se llamaba ese reportaje que fue emitido el 16 de agosto de 1993 y entiendo que ahí hubo una complicación directa. Yo creo que ese es un momento periodístico chileno en donde se pone como en prueba la democracia, la televisión pública. La autonomía de la autonomía, televisión pública. Claro. Oigan, Es que era muy frágil el momento institucional chileno. Las Fuerzas Armadas todavía tenían mucho que decir. Pinochet estaba en la comandancia en jefe del ejército y la democracia sí. todavía era muy endeble, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo fue eso del reportaje de Michael Townley, porque para los que no sepan, hay gente de la generación que cree que Michael Townley es el malo del personaje de GTA. El Gran Theft Auto, un Pero videojuego. Mira, bueno, la historia no es un poquito larga, pero el primero es un gran éxito de Marcelo Araya. O sea, Marcelo persiguió la historia hasta que logró establecer contacto con este personaje y logró ganarse la confianza para ir. La entrevista, por supuesto, fue aprobada por el director de la época, que era Jorge Navarrete. Por algo viajamos. O sea, estas cosas uno no las hacía a espaldas de los ejecutivos, porque es imposible. Y cuando llega... armamos el reportaje, se iba a lanzar la temporada, se cumplían 10 años del Informe Especial, desayuno en el Hotel Sheraton lleno de periodistas y nos premian a nosotros con una bandejita. Premio, 10 años. Y viene entonces el momento de mostrar los avances del capítulo. Estaba Pamela Giles ahí, que se integraba ese año al Informe Especial. Eran otros tiempos, Estamos hablando del 93. cuando no era la abuela. Sí, estaba a la izquierda y en ese tiempo, a la Claro. izquierda mía, ahí me acuerdo. Bueno, y sale este clip con reportaje y sale lo de Townley. Se prende la luz y faltaban como 4 ejecutivos del canal que se habían ido. Y resulta que los periodistas de la época, periodistas de espectáculo de la época, termina esta cuestión de Townley, ni les interesó. La primera pregunta es, Pamela Giles, ¿cómo te sientes integrándote al equipo del Informe, güey? Y nadie pescó lo de Michael Townley. Y después llega la orden, porque el presidente Elwin pide que se levante ese reportaje, lo que violentaba la autonomía de TVN, que provocó incluso el ministro Correa. Claro. No estuvo de acuerdo con esa medida, Mm. pero el directorio del canal aceptó la petición y sacó el reportaje. No podía ir de capítulo 1. Finalmente, por la presión de todo el mundo, fue como un mes después. Pero eso fue una crujidera en lo que tiene que ver con la vuelta a la democracia y la autonomía de TV. Un llamado directo Era el del sistema presidente. binominal del Binominal. directorio Que existe del canal. que existe hasta el día de hoy. Hasta ahora, sí.